Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a Tiempo del Espíritu, en este primer día de mes, el 1 de agosto, mes del Divino Salvador del mundo, patrono titular de nuestra patria, el Salvador. Y un día en el cual nos encomendamos pues también a la Divina Providencia. Es el 18º domingo del tiempo ordinario y proclamamos el Evangelio correspondiente tomado de San Juan en el capítulo 6, versículos del 24 al 35. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿y cuándo fue que llegaste acá? Jesús le contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, entonces danos siempre de ese pan. Jesús le contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo se presenta como el pan de vida. El Evangelio de hoy es eminentemente eucarístico. La Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Es la Eucaristía en la cual converge el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y la Eucaristía es la persona de Cristo, el Verbo de Dios encarnado, Dios hecho hombre, y la humanidad unida a Dios por Cristo, con Cristo y en Cristo. Cristo se presenta como el centro y la meta, como la fuente y el culmen de toda la historia de la salvación. En Él se centran y a Él llegan la ley y los profetas y toda la vida de la iglesia. Y cada generación debe sentirse feliz de recibir la gracia del Dios hecho hombre. La encarnación se hace pues realmente presente. ¿Cuándo? En la Eucaristía. Con el Padre Fernando Orellana vamos a estar platicando acerca de todo lo que este mensaje evangélico nos regala. Vamos a hacer solamente una pausa, escuchar unos mensajes y regresamos con la reflexión con el Padre Fernando de este evangelio. Gana una camioneta Toyota Fortuner 2021 Full Extras o alguno de los 23 premios que Lumen El Salvador tiene para ti. Participa en nuestra gran rifa anual 2021. Adquiere tu boleto en el Centro Comercial Galerías. Pídelo también en nuestras oficinas. Llama al 2260 1583 o escribe al WhatsApp 7897 3140. Consulta todas las formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Sorteo 6 de noviembre en la Gran Vía. Participando evangelizas con nosotros, porque Lumen somos todos. Y como hemos mencionado, para comentar el evangelio de este domingo tenemos con nosotros a un sacerdote que usted quiere mucho, que yo le aprecio también, y lo queremos aquí en Lumen, y lo queremos en El Salvador.
el Padre Fernando Orellana. Bienvenido, Padre. Muchísimas gracias, Padre César, un gusto estar con ustedes, muy agradecido también. Y junto con el Padre César, gran equipo que hemos logrado hacer en este tiempo de evangelización. Padre, nos encontramos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículos del 24 al 35, en este primer día del mes de agosto, y en estas circunstancias en las cuales es proclamado este Evangelio, nos encontramos con una presencia clara de Jesús en medio de su pueblo. Lo anterior, lo que ha acontecido antes de lo que hoy hemos proclamado, ha sido la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús también ha caminado sobre las aguas, ha mostrado su poder, y esto hace que cuando la gente vio que en aquella parte del lago, dice la Escritura, no estaba Jesús, porque la Escritura misma ha mencionado que Jesús, la gente lo quería hacer rey porque había multiplicado los panes, se va a la montaña sola, ¿no? Entonces lo pierden de vista y ven que no está Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Y al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? ¿No? ¿Y cómo fue que llegaste hasta aquí? Y Jesús les va a hablar de algo que va más allá de esa pregunta, que tiene que ver con la intención de por qué lo buscan. Muy interesante. El discernimiento, ¿no? Jesús tiene un discernimiento muy bueno, sencillo de entender. Dice: la gente me sigue por interés. Y hasta el día de hoy hay gente que va a la iglesia solo por un milagro, por un trabajo, por un terminar la carrera. Y está bien, o sea, Jesús no está juzgando, no ha venido a eso. Pero hay unos, Padre César, que sí están dispuestos a seguir a Jesús por amor. Los discípulos, los apóstoles, muchos presbíteros, muchos hermanos en la iglesia, entregados en la evangelización, en la misión, no van por interés, van porque de verdad aman al Señor. Con eso es con lo que Jesús quiere trabajar y ha estado trabajando hasta el día de hoy. Pero también vemos por otro lado, Padre César, el hambre de la gente, o sea, el hambre que hay de amor, de cariño, de comprensión, amor de un reconocimiento, amor en necesidad de salud, hambre de que nos digan qué bien has hecho las cosas. Tiene hambre, no solo el pueblo de Dios, sino el mundo entero. Y Jesús, ahora empezaremos los discursos del pan de vida, donde Él es el único que puede saciar ese pan. Ya lo ha hecho en la multiplicación, pero nos pide que lo sigamos por amor, amar a Jesús. Algo que Jesús va a hacer en algún momento solo con sus discípulos, aquí lo hace con muchos que están con Él y que le están haciendo preguntas, y es: bueno, y para ustedes, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Por qué es que me siguen? Ustedes, conociendo los corazones, le dice: no me siguen por las señales que han contemplado, ¿no? Sino porque les he dado de comer, ¿no? El interés de ustedes es el material, ¿no? No me buscan por lo espiritual, no me buscan ni siquiera porque han visto señales de Dios, sino que su interés es el básico, el mínimo. Y como usted nos ha dicho, muchas veces nosotros en la Santa Misa, en los sacramentos, en nuestra oración, buscamos nada más lo terreno, ¿no? Buscamos nada más lo material, la sanación física. Hoy en día, y no es que esté malo, porque Jesús no es que reniegue de que se le pida. El problema está en que la atención no está puesta en Él, sino en el poder satisfacer las necesidades materiales y fisiológicas de cada uno, ¿no? Este es el drama, ¿no?, del Evangelio, que hay unos que buscan a Jesús por cosas materiales, no les interesa la salvación, no les interesa si voy a salvar mi vida, voy a salvar mi alma, no, lo que quiero es solventar mis problemas nada más. Es triste porque también acuérdese de que Dios llama y a algunos no los va a llamar, y esta es la revelación: a los que ha llamado para estar con Él van a experimentar la salvación, ¿verdad? También ustedes quieren dejarme, ¿a quién vamos a ir?, dirá Pedro, ¿verdad? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, lo que ellos han experimentado con Cristo es la salvación, o sea, ser salvados todos los días. Mientras que el resto, pues tendremos que seguirle dando, Padre César, alivios, consuelos. Pero hoy nos invita el Evangelio a creer en Jesús y a seguirlo de corazón.
Jesús va a decir en diferentes momentos: busquen primero el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Que no busquemos nada más salvar nuestra vida en esta tierra, sino salvar nuestra alma. Y a esto apunta pues este evangelio de hoy. Y por eso en esta primera parte el ver y contemplar a Jesús, que nos dice: ¿quién soy yo para ti? ¿Por qué me buscas? ¿Por qué me sigues? Con esa interrogante y que cada uno responda, vamos a hacer una pausa y regresamos en el siguiente segmento. La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. No hay acciones humanas, por más buenas que sean, que nos hagan merecer un don tan grande. Dios, por pura gracia, nos atrae para unirnos así. Él envía su Espíritu a nuestros corazones para hacernos sus hijos, para transformarnos y para volvernos capaces de responder con nuestra vida a ese amor. Palabras del Papa Francisco, numeral 112, exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Ustedes no me buscan, ha dicho el Señor a quienes le preguntaban diferentes cosas, más que porque les he dado alimento material. Y Padre Fernando, el Señor hoy nos dice algo muy interesante que todos tenemos que profundizar. No trabajen por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este, el Padre Dios, lo ha marcado con su sello. Jesús se está identificando como el sellado por el Espíritu Santo, que aconteció en el bautismo, lo del ungido de Dios, sin decirlo, ¿no? El Hijo de Dios sin mencionarlo, para que nuestra mirada esté puesta en Él en primer lugar, antes que todas las demás cosas. Se presenta, Él es el Mesías, el enviado también, el ungido. Pero nos ofrece un alimento, Padre César, que a la gente se le acaba y en nosotros puede ser eterno. La alegría eternamente, la caridad, la mansedumbre, la misericordia, la alegría que causa, me doy cuenta yo, ayudar a un pobre, a un pequeño, a un anciano. Nos causa una alegría y un gozo, Padre César, que le queda a uno para toda la vida, es verdad. Haber acompañado a un moribundo, a uno que va, a un difunto, en fin, me explico, ¿no? Hay unas obras que son de vida eterna, que quedan dentro de nosotros para siempre, escritas en el cielo, y que nos han causado una alegría. De este pan nos está hablando Jesús, pan de la vida eterna, pan del cielo. Y continúa este diálogo, dicen los que se encuentran con Jesús, que debemos mencionar que aquí pareciese en este evangelio que es el mismo grupo de personas que le hace todas las preguntas. Al leer los demás evangelios nos damos cuenta que son diferentes grupos de personas, no es lo mismo una pregunta que otra pregunta, ¿no? Hay preguntas que se entiende que ya se las hacen personas que conocen de la ley, personas que conocen de las escrituras, ¿no? Ahora, una segunda pregunta que hacen al Señor, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer para llevar a cabo las obras de Dios? Ya esta pregunta es mucho mejor, más importante que la primera de cómo lograste llegar aquí, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Se parece a aquel joven que le dice al Señor qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna, o aquellos que le preguntan al Señor cuál es el primero de los mandamientos. Y Jesús le responde: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Una vez más Jesús está poniendo la atención en su persona. Sí. Ya lo decía también San Juan Bautista, le preguntaban ¿qué tenemos que hacer? Y dice: conviértanse. En los Hechos de los Apóstoles también preguntan, ¿no? Cuando se reciben el Espíritu Santo y Pedro predica a más de 5,000 hombres, ¿qué tenemos que hacer? Dicen: conviértanse, o sea, vuélvanse al Señor, como diciendo, abandonen la vida del mundo, la vida pagana, y vuélvanse al Señor, al camino de la vida, una vida espiritual, una vida de comunidad, de fraternidad, de servicio, pero te lo vamos a ir enseñando a través de la ley. Hoy dirá entonces Jesús, una nada más, que crean, o sea, que se den ustedes la fe, que creas, así como Abraham creyó y se realizó en él todo lo que se había prometido. Podamos hoy, este domingo, queridos hermanos, creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, el que estábamos esperando, el
que puede salvarte de tu situación, de tu problema, de tu incomodidad, de la crisis, del miedo que tenemos hoy con esto de la pandemia, es el único que nos puede ayudar y salvar. Tenemos que buscar el alimento que no perece, el alimento de vida eterna, y Jesús dice, en mi persona está ese alimento. ¿Cómo hacer las buenas obras? Pues creer en mí, ¿no? Está el seguimiento del Señor y está en la fe en Jesús, el Padre Fernando, como usted dice. Y ahora la gente le pregunta a Jesús, aquí es seguramente otro grupo de los que están ahí. ¿Y qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Se siente rara esta pregunta porque todos han visto las grandes señales que ha hecho, ¿no? Los grandes milagros. Pero obviamente aquí a Jesús lo están comparando también con grandes personajes de la historia del pueblo de Israel y decirle, tú quieres que pongamos nuestra mirada en ti. Ahora, ¿qué señal extraordinaria, ¿no? nos das para que creamos en ti? Esta ya es una pregunta interesada que viene de otro grupo y que pretende desenmascarar a Jesús porque no creen que Él es un enviado del Padre. Ahí podemos así hacer una lectura del contexto. Estos es obvio que no estuvieron en la multiplicación, porque los que estuvieron en la multiplicación vienen detrás de Él. Ahora, estos son los que estaban ya aquí, locales, pero claro, se han impresionado de la muchedumbre que los sigue. Y ahora dicen, queremos ver señales, porque nosotros seguimos la ley de Moisés, porque Moisés dio de comer el maná en el desierto. ¿Qué señales tienes tú? Y dice, bueno, mi señal es que fue mi padre, dice, el que dio de comer, no fue Moisés. Dice, por lo tanto, la relación que hay con mi padre, dice, es para que creas en mí. Pero sabemos que son duros de corazón. Y los tenemos en la iglesia, Padre César. Con lamento tenemos que decir que en la comunidad cristiana tenemos a veces, pero no porque sean malos, sino porque Dios no se los quiere revelar. Vean, gracias te doy, Padre, porque le has querido revelar esto a la gente sencilla y no a los inteligentes, ni a los sabios, ni a los entendidos. Tenemos dentro de la iglesia gente que su inteligencia estorba para poder pasar a la fe. No digo que no piensen, sino que estorba para poder creer. Y benditos aquellos, Padre César, porque ustedes somos testigos de cómo nos alegramos de los hombres de fe que hay en la iglesia, en la comunidad, que aquellos que creen con tan pequeñas señales y nos maravillamos de ellos, nos maravillamos. Hoy este domingo, si hay algún incrédulo que nos esté escuchando, esté pasando una crisis o un miedo, lo invitamos a creer. La primera lectura de este día nos recuerda esa protesta del pueblo de Israel. En la esclavitud teníamos carne y teníamos pan. Aquí, caminando en este desierto, no tenemos ni pan ni carne. Sí. Y el Señor le regala carne a través del alimento de las aves y les manda ese maná que baja del cielo. Vamos a seguir profundizando sobre ello en el siguiente segmento. En Lumen El Salvador queremos invitarte a que apoyes a los seminaristas de la Fraternidad Misionera de Cristo Crucificado, adquiriendo el kit mariano o el kit eucarístico. Cada kit tiene el valor de $5. Pide el tuyo al WhatsApp 7897-3140. Los estudiosos de la ley, pero que tenían el corazón cerrado, como explicaba el Padre Fernando, a diferencia de los que siguen al Señor por la comida o los que lo siguen porque de verdad creen en Él, lo cuestionan y le piden grandes señales. Ellos no son de los que están siguiendo al Señor porque creen en Él, sino porque quieren desenmascararlo, porque es todo lo contrario, no creen en Él. Y le dicen, Padre Fernando, al Señor, Moisés trajo maná a esta tierra, nuestros padres, somos hijos de Moisés, ¿no? Sí. Como diciendo, nosotros seguimos a uno que hizo cosas extraordinarias. ¿Y tú quién eres? ¿Qué señal das? Y el Señor, como usted bien explicaba, le dice, no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo. Y le dicen entonces, danos de ese pan, ¿no? Para que lo comamos. Y aquí viene algo bien interesante, Padre, que Jesús por primera vez en el Evangelio de Juan va a decir, yo soy. Esta expresión que lo identifica con Dios, el Dios que se reveló a Moisés. Yo soy el pan de vida. Jesús claramente ahí ya está revelando que el alimento y la carne, la verdadera comida de Dios está en Él.
Y aquí se presenta, Padre, el misterio de la encarnación, que para los cerrados de corazón es imposible notar, ¿no? Dios se ha hecho carne y alimento de vida eterna en Jesucristo. Todo un discurso, Padre César, que vamos a seguir viendo estos domingos, preparando la Eucaristía. San Juan apunta hacia la Eucaristía, la Pascua del Señor. Cómo vamos, todas estas son prefiguras para poder llegar al alimento que calma nuestra hambre de amor, de caridad, de misericordia, de compasión, y nos haga llegar al destino. O sea, un alimento del peregrino, el pan. Sabemos que el peregrino andaba pan en su bolsa y un poco de agua, no andaba más. Entonces el alimento del peregrino, el pan de la Eucaristía, y nos va preparando ya Jesús, pero nos lo ofrece. Se nota que al final del Evangelio también, danos de ese pan, le dice, porque Jesús ha venido a salvar, no a condenar. Lo ofrece. El que lo quiera, venga y cene con nosotros. El que no, pues lo lamentamos, es verdad. Pero sí nos alegra que el Señor, siempre generoso, Él se dona hoy. Ya no es Moisés que intercedió. Él es el que se ofrece, Él es el que se dona en la Eucaristía. Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. El verdadero alimento y la verdadera bebida están en Jesucristo y cada día podemos encontrarlo en la Eucaristía, como usted decía. Y es una tristeza que muchísimos de nosotros, como esa gente de aquella época, teniendo a Jesús enfrente, no lo reconozca. Sí. Y vivamos a veces nuestras Eucaristías de manera fría, como una obligación, como vivían ellos la ley por cumplir ritos, por cumplir mandamientos, pero con el corazón vacío. Y Jesús nos está invitando también, Padre, a que nosotros lo encontremos verdaderamente en la Eucaristía. Aquí está el pan que necesita. Y es cierto, cada persona pide salud, pide trabajo, pide por su familia, pero Jesús dice, si crees en mí y me buscas a mí y me comes a mí, tendrás todo lo necesario. Sí. Qué importante es que vivamos con el corazón la fuente y culmen de la vida cristiana, que es la Eucaristía. Y queremos dar gracias, Padre César, que Dios sigue alimentando a su pueblo. Para poder alimentarlo necesita sacerdotes, pastores. El día que ya no hayan sacerdotes, se acabó la Eucaristía y se acabó la iglesia. Dios sigue enviando pastores, sigue suscitando pastores para la vida, que alimentamos a un pueblo de este pan eucarístico, de este pan que es el maná del cielo, que es el mismo Cristo. Y así como tenemos una iglesia incrédula, que duda o de corazón duro, también tenemos una iglesia santa, de aquellos que se han convertido en su vida, es un pan eucarístico. Tenemos ya la fiesta de San Juan María Vianney, el 4, que es el patrono de los sacerdotes, y a un hombre que dio su vida, y su vida fue una hostia ácima, sin levadura. Después vendrá el padre Maximiliano Kolbe, otro también que su vida fue una entrega total, una donación. Sabemos que este pan de la Eucaristía, Padre César, en nosotros crea un nuevo Cristo, crea. Y nuestros hermanos lo vemos también, dando la vida en las comunidades, en los sectores, catequistas, predicadores, celebradores, ministros de la Eucaristía, de la comunión. Vemos todo un pueblo que alimentándose de este pan, ahora ellos pueden llevar también el pan del amor, de la caridad y de la Eucaristía a todos los hombres. La primera Pascua se celebró comiendo en familia. La Pascua de la Nueva Alianza se celebró con la familia de los apóstoles. Y qué importante, Padre Fernando, es que nuestras familias, como una sola familia, como un solo pueblo, sigamos alimentándonos de la Eucaristía. Sigamos caminando y encontrando verdaderamente a Jesús, que lo conozcamos, que lo creamos y que vivamos cada día por, con y en Cristo Eucaristía, que está presente para todos nosotros. Sobre todo en estos días, Padre César, donde es necesario cumplir las normas de bioseguridad. Y así podemos seguir alimentándonos, ¿no? Con el alcohol gel, las mascarillas, en fin, todo lo que necesitemos para que no nos falte el pan de la vida eterna. Padre Fernando, hemos llegado al final del programa, vuelan los minutos, pero es un gusto siempre estar con usted. Cómo no, muchas gracias, desearles a todos un feliz domingo y una buena Eucaristía también,
y unas felices fiestas del Divino Salvador del mundo. Es el primer día, el primer domingo del mes. Nos encomendamos a la Santísima Trinidad, a la Divina Providencia, y nos encomendamos a nuestro patrono, el Divino Salvador del mundo. Que podamos encontrar en Él el verdadero alimento, la verdadera comida, porque en Él está la vida eterna. Damos juntos la bendición, mucho gusto. Que la bendición del alimento, del pan bajado del cielo, llegue a cada una de sus familias. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.